Muy amados hermanos, en el amor de Cristo Jesús, reciban todos un cordial saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio nuevamente de exponer la eficaz y poderosa palabra de Dios. Y ahora nos ocupará el tema titulado El creyente. Comenzaremos haciéndonos la pregunta: ¿qué es un creyente? Un creyente es aquella persona que al aceptar a Jesucristo por medio de la fe, reconoce su condición de pecado, se arrepiente, se vuelve a Dios y es bautizado como expresión de su firme decisión de consagrar su vida a Él. De esta manera alcanza el perdón de sus pecados y es integrado al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia del Dios vivo. Ser creyente sitúa al ser humano en una posición muy especial, pues pasa de ser enemigo de Dios a ser hijo de Dios. Pasa de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable, de ser un condenado a muerte a ser salvo. Marcos 1:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todo comienza cuando una persona tiene esa oportunidad de escuchar palabra de Dios. Veamos cómo inicia este proceso. Romanos 10:17. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. La palabra de Dios tiene tal efecto que hace que la persona se sienta confrontada por sus pecados y llegue a reconocer su condición espiritual, miserable y corrompida, lo cual lo lleva a sentir esa necesidad espiritual de buscar la ayuda de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo. Así como en la parábola del hijo pródigo encontramos a aquel hijo menor que se va de la casa de su padre a una provincia lejana donde malgasta todos sus bienes en deleite. En aquella provincia lejana, representando al mundo y sus deseos, allí vive perdidamente hasta que no tiene nada en los bolsillos. Le comienza a faltar todo, llega a tener hambre. Pero estando en esa condición, dice la palabra, que volvió en sí, al darse cuenta que alejado de su padre, se estaba perdiendo de muchas bendiciones. Asimismo, el pecador que vive alejado de Dios, llega un momento en que vuelve en sí, llegando a reconocer que por sí mismo no puede limpiarse de sus pecados, que son inmundicias que el jabón y la lejilla no pueden limpiar, como lo dijera el profeta Jeremías en su capítulo 2, verso 22. El Señor Dios dice: aunque te laves con lejilla y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Reconocemos entonces en ese punto que solamente a través de Jesucristo podemos alcanzar la redención y el perdón de nuestros pecados.
Bendigo a Dios por ese poder que tiene su palabra, la cual la encontramos en las Sagradas Escrituras, pero que también Él pone esa palabra en la boca de sus santos siervos, de sus pregoneros. En la fiesta del Pentecostés fue derramado el poder del Espíritu Santo. Pero también en ese día el apóstol Pedro se levantó para pronunciar un poderoso mensaje que caló hondo en la mente de los oyentes. Ese mensaje los confrontó directamente y dice la palabra de Dios que fueron compungidos de corazón, lo cual significa que fueron golpeados violentamente, que hubo un pesar, un arrepentimiento genuino. Veamos el texto para que comprendamos mejor lo sucedido ese día. Hechos capítulo 2, verso 37 y 38. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese arrepentimiento los llevó a esos oyentes a tener un deseo de cambio, de querer enmendar su vida. Esa pregunta que ellos hacen, ¿qué haremos?, lleva implícito una alta dosis de sumisión y humildad. Esa pregunta es semejante a la que hizo el apóstol Pablo cuando se convirtió al Evangelio, cuando tuvo ese encuentro con Jesús y el Señor le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues, Saulo? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Pero la pregunta que se parece al ¿qué haremos?, que dijeron aquellos judíos en Pentecostés a Pedro, la pregunta similar es la que también hizo a Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando la persona se arrepiente y tiene el deseo de cambiar, va por un buen camino. Lo que sigue es el bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. A partir de allí la persona se convierte en un verdadero creyente. Mi estimado hermano y amigo, no basta con decir yo creo en Dios. Veamos lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Notemos que ese tipo de creer, hasta los demonios lo practican. Y hasta nos ganan, porque también tiemblan. El creer que Dios demanda implica obediencia. Implica un cambio de estilo de vida. Veamos lo que dice Romanos 16:26 en la Nueva Traducción Viviente. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas, y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecer a Él, puedan obedecerle a Él. El Evangelio es predicado para ser creído.
pero también para ser obedecido. Ese es el deseo de Dios, que cada uno de nosotros seamos verdaderos creyentes y que lo demostremos llevando una vida de santidad, llevando frutos dignos de arrepentimiento, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerios. Un verdadero creyente es aquel que imita a su Señor, quien dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nos convertimos en verdaderos creyentes cuando vamos siguiendo sus pisadas, cuando seguimos esa vida ejemplar de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro carácter va siendo moldeado conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el que dice que le ama y le conoce, debe de andar como Él anduvo. Ese es el desafío, a ser verdaderos creyentes. Y no solamente tenemos el privilegio de ser llamados creyentes, sino se nos da también la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es el amor del Padre, el amor que nos ha mostrado. El apóstol Juan decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Nosotros tenemos esa bendición en nuestra vida. Seamos verdaderos creyentes, llevando una vida agradable a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo. Vamos a finalizar haciendo una oración a nuestro Padre Celestial. Bendito y eterno Padre que está en los cielos, alabamos y bendecimos su nombre por su palabra que nos ha regalado en esta hora. Le pedimos que usted nos ayude para poder ser verdaderos creyentes, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Que nuestra vida refleje la imagen de su Hijo Jesucristo. Que cada día vayamos cambiando nuestra manera de pensar. Que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Que ya no andemos según la concupiscencia de nuestra carne, sino andemos en el espíritu, porque sabemos que si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos para el espíritu, del espíritu vamos a cegar la vida eterna. Bendice este grupo, bendito Padre, y permite que tu palabra sea tan poderosa que convierta los corazones, que pudra el yugo de la esclavitud del pecado. Que tu palabra cobre vida y sea tan poderosa para cambiar la mente y el corazón de todos aquellos que hasta este día permanecen duros, incrédulos. Que tú, bendito Padre, seas quien toque sus corazones. Tu palabra dice que el Evangelio es poder para salvación. Gracias, oh Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te pedimos y te damos las gracias. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno abundantemente. Paz a vosotros.